Muy bien, pues vamos a pasar al mensaje del día de hoy, a la reflexión, a la predicación, a la homilia, al sermón, ¿verdad? Las formas que se le llama al mensaje de la iglesia de cada domingo. Vamos a pasar al mensaje. Hoy quiero hablarte sobre este tema que lleva por título Dios es nuestro hogar, y vamos a estudiar, a leer y a meditar el Salmo 90. Dios es nuestro hogar. Salmo 90. Vamos a leer el Salmo 90 y quiero darte algunas referencias sobre este salmo que son importantes. Es un salmo que tiene como encabezado el título Oración de Moisés, hombre de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? La Biblia nos está diciendo que fue un salmo que escribió Moisés. Se le atribuyen algunos otros salmos, pero en específico este sí nos dice que fue escrito por Moisés. Un salmo, un cántico de Moisés. Moisés escribió otros cantos, no solamente este, pero es el único que se agrega a los salmos. Quizá en una recopilación de escritos antiguos, los salmistas, el rey David, aquellos que acompañaban al rey David en la organización de estos salmos, lo añadieron por obra del Espíritu Santo, pero por lo menos escribió otros dos cantos más, otros dos oraciones de cántico que están en el libro de Números, en el libro del Éxodo, están ahí otros cantos de Moisés. Encontramos que es un salmo de mucha reflexión. Cuando a veces una persona habla un tema muy profundo y reflexivo, a veces parece que nos está como regañando, pero no es que nos regañe Moisés ni que nos quiera hacer sentir mal, simplemente es un salmo que es muy reflexivo, es muy profundo. Más o menos en Números 33 es la época donde Moisés escribe este salmo. Números 33 nos describe la historia o el contexto, el marco alrededor de cual Moisés se encuentra escribiendo este cántico. Miriam, su hermana, había muerto. Dios le dice que Aarón, su hermano, el sacerdote, va a morir y que tiene que subirlo al monte, ahí quitarle la ropa sacerdotal y entregársela al nuevo sacerdote y después ver morir a su hermano Aarón. Moisés, si alguien en la Biblia, yo creo que en general, si alguien en la Biblia sabía lo que era ver la fragilidad del ser humano, era Moisés. Moisés le ha de haber tocado oficiar cientos, miles de funerales, porque a él le tocó despedir a toda una generación que murió en el desierto, que no pasó a la tierra prometida por Dios, y Moisés vio cara a cara la fragilidad del ser humano, la muerte, la vio muy de cerca. También Moisés vio de primera mano la ira de Dios. Si alguien conoció la ira de Dios y vio el poder destructor de la ira de Dios, fue Moisés. Él vio el poder de Dios transformar un hermoso y gran río en sangre. Él vio Moisés vio el poder de Dios arrebatarle a todos los primogénitos de Egipto y que todos los niños varones de las familias murieran de la familia de Egipto. Si alguien tuvo un encuentro con el poder y la ira de Dios, Moisés lo vio cara a cara, esa ira. Pero también Moisés, de primera mano y con sus propios ojos, vio el poder de la ira de Dios, pero también vio cómo ese Dios que con su ira puede destruir naciones, también Moisés con sus propios ojos y en su propia carne experimentó la grande e infinita misericordia de Dios. Por eso la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y no es que haya visto la cara de Dios tal cual Moisés y haya visto sus facciones o su rostro, sino más bien que cuando la Biblia dice que Moisés vio a Dios cara a cara y que Dios hablaba con Moisés cara a cara, es que Moisés conoció a Dios de cerquita, muy personalmente. Conoció la ira de Dios, el poder destructor de la ira de Dios, pero también la infinita misericordia. Moisés contempló la eternidad de Dios, pero también contempló lo intermitente y lo frágil de la vida humana. Por eso es un salmo de mucha reflexión y vamos a leerlo a continuación. Salmo 90, verso 1 en adelante.
Señor, a lo largo de todas las generaciones, dice el verso 1, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Fíjate, estos primeros 2 versículos del Salmo son el preludio, son la introducción a un salmo muy reflexivo. Pero primero comienza Moisés estableciendo algo muy interesante sobre Dios. Dice que Dios es nuestro hogar. Es muy triste ver a una persona en situación de calle. Es muy triste ver a una persona en vivir como vagabundo. Hay que ser como muy frío de corazón para que no te provoque algo en tus sentimientos ver a una persona que está viviendo como indigente, porque no hemos sido diseñados para eso. Vivir como vagabundo, sin un hogar, sin una identidad, un lugar de cuidado, es algo muy triste para el ser humano, para cualquier persona. Si alguien supo lo que fue tener una sensación de estar como vagabundo, fue Moisés y el pueblo de Israel. Un viaje de 40 días le costó 40 años. El pueblo de Israel le reclamaba a Moisés que por qué los traía como vagabundos a vuelta y vuelta en el desierto. Moisés muchas veces reflexionó sobre qué estaba pasando, ¿verdad?, con el plan de Dios y cómo es esta sensación de no llegar a tu destino, de no llegar al hogar que Dios les había prometido. Y Dios les dijo, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a su hogar, una tierra donde fluye leche y miel, que es un símbolo de prosperidad. Pero durante 40 años Moisés se sintió como vagabundo. El pueblo de Israel se enojaba con Moisés y le decía, ¿verdad?, ¿por qué nos traes como vagabundos? No encontramos nuestro hogar. ¿En qué momento vamos a llegar al hogar que tiene Dios para nosotros? Es bien interesante cómo los años nos van enseñando algunas cosas, las experiencias nos van enseñando alguna serie de lecciones. Y con el paso del tiempo Moisés entendió un principio muy importante, que entre más joven lo entiendas, más te va a bendecir. No importa a qué edad lo comprendas o lo entiendas, está bien, pero entre más joven lo entiendas, más te va a bendecir. ¿Y qué fue lo que entendió Moisés a lo largo del tiempo? Con este trayecto en el desierto y con esta sensación de sentirse como vagabundo, lo que aprendió Moisés fue lo siguiente: no importa lo que puedas lograr, no importa lo que puedas conquistar, no importa a qué tierra de bendición puedas llegar, si no haces a Dios tu hogar, siempre te sentirás como un vagabundo. Yo me imagino a Moisés como que entre risas, esas veces que vas manejando y te acuerdas de algo que dices, híjole, no macho, o sea, como que tienes un flashback de algún pensamiento, como que te cae el 20 de algo. Yo me imagino a Moisés como diciendo, Señor, todo este tiempo tú querías que nosotros te viéramos como nuestro hogar. Estábamos esperando a llegar a nuestro hogar cuando todo este tiempo tú has sido nuestro hogar, Señor. El apóstol Pablo lo describió muy bien en una de sus predicaciones en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 27 y 28. El apóstol Pablo dice que el propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose un poco a tientas, dice Pablo, lo encontraran. Aunque Él no está lejos, dice el apóstol Pablo, Dios no está lejos de nadie, de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios no puede estar lejos porque Él está en todos lados. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, de Él venimos y a Él vamos a volver. Dice el profeta, todas las almas vuelven a su Creador. Él es nuestro hogar. Y me imagino a Moisés, quizá en un momento, ¿verdad?, después de 40 años en el desierto y de lidiar con todo eso, Señor, escribió este salmo y dice, tú siempre has sido nuestro hogar. No importa si llegamos a la tierra que nos prometiste, la tierra donde fluye leche y miel, la tierra de bendición, aunque ese pueblo llamado Israel hubiera llegado a la tierra de bendición, al hogar prometido, se hubiera seguido sintiendo como huérfanos. Porque la orfandad es muy fea, esta cuestión de sentirse como vagabundo en la vida, sin un hogar, es muy triste. Hay gente que aún teniendo familia, aún teniendo un grupo de personas que le quieren, que le rodean, puede sentirse como un vagabundo, sin un hogar, sin un cuidado, sin una identidad, sin una protección, sentirse seguro, un lugar de seguridad.
Pero nada de eso vamos a encontrarlo fuera de Dios, porque solamente Dios es nuestro hogar. Moisés lo entendió de alguna forma al final de su recorrido, de sus años. Si lo hubieran entendido antes, la nación de Israel se hubieran ahorrado un viaje enorme de 40 años. Hubieran llegado rápidamente al destino. No importa lo que lleguemos a tener o conquistar, si Dios no se convierte en nuestro hogar, en nuestro descanso, en nuestro refugio, en donde tenemos identidad en Él, siempre nos sentiremos como un vagabundo. El pueblo de Israel no entendía que Dios quería darles muros de protección, que el Señor quería darles leyes de vida para protegerlos, pero la persona que se siente con este sentimiento de orfandad, como vagabundo, en los muros va a encontrar una cárcel. Porque déjame decirte que el problema no es Dios. Dios nunca cambia. Ahorita vamos a pasar al siguiente verso que habla de la eternidad de Dios, y Dios nunca cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es inmutable. Dios no se arrepiente, así como que hoy voy a hacer de esta forma, ahora de esta forma. Dios nunca cambia. Entonces el problema no es Dios. El problema es el cristal a través del cual queremos comprender a Dios. El problema es los ojos con los que queremos ver a Dios. El problema no es Dios, el problema es a través de qué lentes o de qué óptica estamos tratando de entender a Dios. Lo dije el domingo pasado. En el salmo que leímos el domingo pasado dice: el Señor conoce todo de mí, cuando me acuesto, cuando me levanto. Si tienes los ojos de la orfandad, del resentimiento, de sentirte vagabundo, la idea de un Dios que te conoce en todo momento, cuando te acuestas y cuando te levantas, te va a parecer aterradora, un Dios que te vigila. Pero el problema no es Dios, porque cuando tú te pones los lentes para ver a Dios, el Dios que te ama, que es compasivo, que dio a su Hijo a morir por ti, tú quieres que ese Dios vigile tu vida todo este tiempo. Entonces el problema no es Dios, es la óptica a través del cual la vemos. Y el pueblo de Israel le falló en este sentido, y Moisés dijo: Señor, no entendimos, Señor, que tú eres nuestro hogar. Tú eres nuestro hogar. Después Moisés hace una reflexión sobre el tiempo y dice: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y el mundo, desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. Y me imagino a Moisés caminando por el desierto, viendo las llanuras, la enorme extensión de montañas. Moisés dijo: antes de que todo esto existiera, tú ya existías, Señor. Tú le diste vida y forma a estos montes, a este desierto, aún por los siglos de los siglos, por la eternidad. Antes de que nacieran las montañas, el tiempo, antes de que existiera todo esto que vemos, tú ya eres Dios. Moisés empezó a reflexionar sobre la eternidad de Dios y sobre la intermitencia o lo frágil de la vida humana. Esta semana mi hijo Jacob, de 7 años, me hizo un comentario así de la nada, como son los niños que de repente nomás hablan, ¿verdad? Y él dice: papá, ¿dónde estaban ustedes y dónde estaba todo esto antes de que yo naciera? Y le dije: pues aquí, hijo, en el mundo, aquí estábamos, ¿verdad? Pero él decía: ¿a poco ya todo esto estaba antes de que yo naciera? ¿A poco ya todo esto existía? ¿Tú ya estabas antes de que yo naciera? Porque en su pequeña mente de niño es como que, pues el mundo comenzó a existir en cuanto yo me hice consciente del mundo que existe, ¿verdad? No concibe la idea de que ya hubiera todo un mundo detrás de él a sus 7 añitos de edad. No concibe la idea de que ya todo existiera. Ve la foto de nuestra boda y dice: ¿dónde estaba yo? Mi hija Renata, cuando estaba más chiquita también, ¿verdad? Decía, con algunas fotos, decía: bueno, ¿y por qué no me llevaron a ese lugar donde estaba yo, verdad? Como que no hay una inconsciencia de tiempo. Y parece que a veces, como pequeños niños indefensos, así nos sentimos ante la eternidad y la existencia de Dios. Es algo que está fuera de nuestra capacidad. Recuerda que los salmos son cantos de adoración, son cantos de exaltación. Y uno de los propósitos del Salmo es estimular nuestro espíritu para conocer a Dios y empezarlo a adorar. ¿Por qué no adoramos a Dios? Una de las grandes razones es porque no lo conocemos. Porque aquel que conoce a Dios definitivamente se va a despertar algo en él o en ella con ganas de adorarle.
Y los salmos tienen el propósito, la intención de estimular nuestro corazón para adorarle. Por eso está exaltando la eternidad de Dios. Por eso dice, antes de que todo esto existiera, tú por los siglos de los siglos siempre has sido Dios. Eres eterno, Señor. No alcanzo a entender en qué momento comenzó el tiempo contigo, Señor. Y quizá, si se pudiera registrar en qué momento empezó a correr el primer minuto de la historia, ese minuto ya llegó tarde para poder contarle el tiempo a Dios. La eternidad de Dios es asombrosa y como niños pequeños no nos queda otra cosa más que recibirla con humildad, esta poderosa verdad. Recibirla como niños, con cierta inocencia. Dios es eterno y todo proviene de Él. Antes de que todo fuera creado, Él ya existía. Pero Moisés va más allá en los siguientes versículos y básicamente la siguiente porción del Salmo es: Dios es eterno, yo no. Moisés empieza a reflexionar sobre una verdad que atenta contra nuestra naturaleza orgullosa. A nadie le gusta reflexionar sobre el día de su muerte. A nadie le gusta pensar que en un momento va a tener que dejar esta vida. Es una reflexión que humanamente es difícil como de masticar, como que estás leyendo, y voy a leer los siguientes pasajes, verso 3, haces que la gente vuelva al polvo, con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos, dice Moisés, bajo tu enojo. Tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido o un suspiro, dice el Salmo. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Verso 11. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. ¿Quién quiere leer estos pasajes en un tiempo de devocional, verdad? Como que los empiezas a leer y dices, no, pastor, yo mejor me paso al Salmo 91. El que habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? No lo tocará ninguna enfermedad. Y este salmo como que me gusta más, ¿verdad? Pero esto de pensar que soy como la hierba del campo, que florezco rápidamente y me marchito el otro día, no es una meditación muy agradable para el ser humano. Pero recuerda que la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay sabiduría. Y que Dios quiere hacernos reflexionar sobre uno de los grandes problemas de la humanidad, que es olvidarnos de Dios, olvidarnos de la eternidad de Dios y olvidarnos de lo frágil que somos y de lo corto que es nuestra pasada por esta vida. Tu vida no termina aquí en la tierra. El lapso más largo de tu existencia lo vas a vivir en la eternidad. Tu vida no termina cuando tú terminas tu ciclo de vida aquí en la tierra. Tu vida continúa durante la eternidad, pero ojo, las decisiones que tú tomes durante tus 70, 80 años de vida aquí en la tierra van a influenciar lo que sucede contigo en la eternidad. Por eso son palabras algo difíciles de digerir de parte de Moisés, pero recuerda, Moisés estaba viendo la muerte cara a cara. Un montón de funerales, un montón de gente muriendo, su hermana Miriam, su hermano Aarón, él estaba viendo la muerte frente a frente y no hay mejor tiempo, ¿verdad? Irónicamente, que predicarle a las personas el evangelio a veces en los funerales. Yo no voy a hablar en un funeral de qué bien se portó la persona que está ahí, porque muchas veces, a veces no lo conozco, a veces me invitan a que vaya a oficiar algún sermón, algún servicio, pero yo a veces no conozco a la persona, pero creo que es un buen tiempo para recordarle a la gente el trayecto de nuestra vida y enunciarles el evangelio. ¿Cuándo? Cuando la gente se encuentra frente a frente ante la muerte, ante el conocimiento de que vamos pasando únicamente en esta vida.
Estos son el propósito de estos mensajes, de estos versículos, hacernos reflexionar sobre la intermitencia, la fragilidad de la vida humana. Pero primero, enganchándonos de la promesa de que tenemos un Dios eterno. Dios es nuestro hogar, Dios es eterno. Yo soy frágil como la hierba del campo, no me siento en el sillón de la conmiseración, Dios no trata de hacerme sentir mal, no son pasajes para llenarme de temor, sino más bien primero los dos versículos nos enganchan de la poderosa verdad. Dios es nuestro hogar y Dios es eterno. Yo soy frágil, pero mi esperanza está en Él. Esta es la estructura del Salmo. Dos versículos de esperanza, dos versículos que se convierten en una roca firme, en el cual puedo reflexionar sobre mi fragilidad, pero en un terreno firme. Dios es eterno, es mi hogar, y mi esperanza y mi confianza está en Él. ¿Tiene sentido lo que le estoy predicando esta tarde? Este es el punto medular de estos pasajes, el verso 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Ahora, hay mucha gente que sabe que la vida es breve. Hay mucha gente que reconoce que la vida es breve, pero no adquiere sabiduría ante esa revelación. Muchos llegan al entendimiento que la vida es breve, pero no tienen la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, la vida es breve. ¿Y cuál es su tesis de esa revelación? Si la vida es breve y vida nomás hay una, entonces ¿qué hay que hacer? Pues darle vuelo a la hilacha, hacer de mi vida un papalote, porque vida nomás hay una, la vida es breve, quién sabe si vaya a estar hoy y mañana no, entonces mejor me la gasto como mejor me guste y me agrade, porque pues quién sabe cuándo vaya a partir yo, ¿verdad? Y mejor disfruto. Ese es un entendimiento ante este conocimiento. Pero Moisés dice, Señor, hazme entender la brevedad de mi vida para que yo crezca en sabiduría. Pero el necio se vuelve más necio. Por eso dice el libro de Proverbios, aconseja a un necio y ganarás un enemigo. Aconseja a un sabio y se hará más sabio. Por eso tenga cuidado de andar aconsejando necios, porque se gana enemigos. Pero el que aconseja sabio se vuelve más sabio. El necio se vuelve necio con esta revelación. Y Moisés dice, hazme entender la brevedad de mi vida o de la vida humana para que yo pueda crecer en sabiduría, Señor. Para aprovechar bien mi tiempo, para aprovechar bien mis días. Quiero crecer en sabiduría al entender tu eternidad y entender mi fragilidad. Yo me vuelvo más sabio. Dios es eterno, no cambia, no está sujeto al tiempo. El ser humano sí, nos está diciendo este salmo. Hay muchos esfuerzos humanos por querer permanecer vigente. El ser humano constantemente está ideando formas de permanecer vigente en esta vida. Durante muchos años, antes del Imperio Romano, solamente hubo 10 meses. Pero luego ajustaron el tiempo 2 emperadores medios locos, que los emperadores romanos estaban locos, y le agregaron 2 meses al año, agosto y julio. Adivine por qué. Por Augusto César y Julio César. Se quisieron volver inmortales los dos hombres y le agregaron 2 meses al año, le pusieron sus nombres y quisieron pasar a la eternidad. Y yo sé que muchos de ustedes ni sabían que esos meses existían por esos emperadores, y pues sabrá Dios quién son. Simplemente es una idea de que puedas entender cómo tratamos de aferrarnos y de permanecer vigentes, de permanecer de alguna forma inmortales, aunque sea nuestro legado, ¿verdad? La gente le hace estatuas a políticos, le pone nombres a las calles de personas famosas para que trasciendan, pero con el paso de los años no son más que recuerdos que van desapareciendo de la memoria de las personas. Este reconocimiento de nuestra fragilidad nos tiene que hacer más sabios, no deprimirnos, no llenarnos de temor, sino el punto medular del Salmo es: enséñanos a entender la brevedad de la vida. ¿Para qué? Para volvernos más sabios, más astutos en la manera en que vivimos. Aprender a vivir mejor, Señor, delante de ti. Aprender a vivir mejor. Versos 5 y verso 6, ¿verdad? No son muy agradables. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen.
Durante este trayecto llamada vida, el hombre pierde de vista su origen y su destino. ¿Qué le ofreció Satanás, la serpiente, en el huerto del Edén de Adán y Eva? Les ofreció ser iguales a Dios. Y una de las tentaciones es querer ser eternos, inmortales. Pero eso es necedad. La sabiduría proviene de reconocer la fragilidad de nuestra vida. La fragilidad de nuestra vida. Crecemos en sabiduría. El Señor Jesús nos hace la invitación de poner nuestros ojos en lo eterno. Jesús dice: pongan sus ojos en lo de arriba, pongan sus ojos en lo eterno, en lo que vale la pena, enfocados en lo que va a durar durante mucho más tiempo. Después, a partir del verso 13, el Salmo comienza a tener un tipo de oración. Y dice: oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Moisés dice: Señor, compadécete de nosotros. No somos más que hierba, que hoy estamos y mañana no. Tú eres el Dios eterno y poderoso. Señor, ten compasión de nosotros, Señor. Vuélvete a nosotros. Ten compasión de nosotros. Y esta petición o esta oración es muy interesante, porque Dios contesta todas las oraciones. Y Moisés le pide a Dios que se compadezca de la fragilidad del ser humano. Y Dios se compadece con nosotros. ¿Cómo? Dejando pasar a una generación a la tierra prometida, teniendo compasión y dejando que Josué y los otros líderes pasen a la tierra prometida. No, la verdadera respuesta a este clamor de Moisés: Señor, compadécete de nosotros, porque no tenemos forma de permanecer bien parados delante de ti, compadécete. La respuesta se dio muchos miles de años después, a través de la persona de Jesús. Jesús dijo, el Señor dijo: me voy a compadecer de ustedes. El hombre no es más que hierba frágil. El hombre vuelve al polvo, el hombre es intermitente en su vida. Me voy a compadecer delante de ustedes, porque nadie puede permanecer bien parado delante de mi ira y de mi inmenso poder. Por lo tanto, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que pague el precio por ustedes, porque mi ira los destruiría en un segundo. Voy a tener compasión de cada uno. Compadécete de nosotros. Algo que es muy importante es que Moisés aprendió a ver la ira de Dios con sus propios ojos, pero también la misericordia. Una persona sabia es aquella que no se olvida de estos dos grandes atributos de Dios: que Dios es fuego consumidor, pero también es un amor inagotable. Cuando tú aprendes a vivir con estas dos verdades en tu corazón, se van a convertir como dos especies de barreras de contención que te van a ayudar a mantenerte en el camino de Dios. Todos los días, sáciate del amor de Dios, dice la siguiente petición. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable. Todos los días tú tienes que decirle al Señor: sáciame con tu amor, Señor. Pero no te vayas al extremo de olvidarte que Dios sigue siendo el mismo que destruyó a la nación de Egipto con el poder de su ira. Tienes que temerle a Dios, pero tienes que entender que Dios te ama con todo su corazón. Son como dos especies de barreras. No sé si me estoy dando a entender con esto, pero son dos barreras de contención. No tienes que olvidarte de que el Dios que te ama es el mismo Dios que destruyó a la nación de Egipto. El Dios que te ama y te sacia de su amor cada mañana es el mismo que con un soplo de su boca puede destruir todo lo creado. Esas dos verdades tienen que convivir en el alma redimida del creyente. Toda alma que ha sido lavada por la sangre del Cordero, toda persona que ha confesado al Señor Jesús como Señor y Salvador, camina con esas dos verdades en su corazón. Porque ¿sabes por qué la gente no quiere la salvación de Jesús? La gente no quiere la salvación de Cristo porque no sabe que Dios lo puede consumir en un instante. Porque si la gente supiera el poder de la ira de Dios, le clamaría a Jesús: sálvame. Pero la gente no tiene el conocimiento de lo que es el Dios de la ira, aquel que destruye, ¿verdad? Y que vuelve al polvo a los seres humanos. Porque cuando la persona se vuelve consciente de esto, entonces sí clamaría: Señor Jesús, sálvame.
Y caminar con estas dos verdades es muy importante. Compadécete de nosotros. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable. Compensa los años malos con bien. Dios es eterno. El tiempo le pertenece a Dios. Y no importa a la edad que tú hayas llegado a Cristo. Esta semana que pasó, platicaba con un amigo que yo conocí antes de que se convirtiera. Tiene un año yendo a la iglesia, tiene un año caminando con el Señor. Hemos visto la obra de Dios en su vida. Él vive en la Ciudad de México. A través de una videollamada nos agradeció porque pues hemos estado ahí acompañándole un poquito y todo esto. Y dijo, nos vamos a casar en diciembre, los vamos a invitar a nuestra boda. Pero él tiene mi edad y dice, y tiene apenas como un año yendo a la iglesia. Y él me dijo, nos dice a Dulce y a mí, dice, amigos, me hubiera gustado conocer a Dios antes. No es muy grande, pero como que le cayó la reflexión de decir, me hubiera gustado conocer a Dios más joven antes, ¿verdad? Porque estoy experimentando una vida tan agradable en Dios, sin vicios, sin adicciones, libre del alcohol, que me hubiera gustado conocer a Dios antes. Pero yo estaba estudiando esta semana este salmo para predicarlo y yo le leí este pasaje y yo le dije, hay algo que Dios quiere hacer contigo, amigo. Le dije, Él quiere compensarte todos los años que viviste sin Él. Él quiere compensártelos con años de bendición. Y no importa si viviste 40 años sin Cristo, si vives 10 con el Señor, van a ser más grande la bendición que esos 40 años, porque el Señor, Dios poderoso y eterno, es dueño del tiempo. Por eso el Salmo dice, permite que tu siervo te veamos. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien, porque nuestro Dios es Señor del tiempo. Él lo puede hacer, puede redimirlo. Permítenos verte obrar, dice el Salmo. Permítenos verte obrar bendición sobre nuestros hijos. La única forma en que tú y yo vamos a poder dejar un legado para la eternidad, que va a hacer ruido en la tierra y va a hacer ruido en el cielo, es proclamar el Evangelio para que nuestras generaciones permanezcan en él. Si tú le puedes dejar a tu familia algún bien material, qué bueno, gloria a Dios, pero la única herencia que va a ser eterna para tus generaciones va a ser el Evangelio. Que recuerden, quizá tú eres la primera generación de cristianos, pero una de las cosas que va a pasar a la eternidad es cuando tus generaciones recuerden. Yo recuerdo que mi abuelo, bisabuelo, qué sé yo, mi tío, no sé, conoció del Evangelio y a partir de ahí nuestras generaciones cambiaron. Ese es un legado eterno. Eso va a hacer ruido en la tierra y va a hacer ruido en el cielo. Por eso Moisés dice, permítenos verte obrar. Déjanos verte, Señor, obrar bendición sobre nuestros hijos. ¿Para qué le pedimos al Señor que nos dé más tiempo de vida? Señor, dame más vida. Señor, dame salud. Déjame más en esta tierra. Señor, dame más tiempo. La pregunta es ¿para qué? ¿Para crecer en sabiduría? ¿Para conocer al Señor? ¿Para caminar con Él? Si no, con 70 años son más que suficientes. ¿Para qué quieres más? ¿No fue una de las razones porque Dios le restó años a la humanidad? Dijo, el ser humano está viviendo 1000 años. Si los dejo vivir 1000 años, los mismos que la van a pasar pecando, mejor que nomás vivan 100. Es lo que dijo en el libro de Génesis. La humanidad vivió durante un tiempo hasta 1000 años. Matusalén 1200 años. Pero el Señor dijo, ¿para qué quieren vivir tanto? ¿Para 1000 años de pecado? Dice, no, mejor 100. Se las dejo más fácil a ustedes. Permítenos verte obrar, es la oración de aquel que entiende sabiduría. Permítenos más años de vida, permítenos verte obrar. Haz prosperar nuestros esfuerzos. No importa lo que hagamos, no importa todo el esfuerzo que pongamos en lo que hacemos, si el Señor no hace prosperar nuestras vidas, de nada servirá lo que hacemos. Esa es nuestra fragilidad conectada con la eternidad de Dios. Amén. Oremos. Padre Dios, hoy queremos darte gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has anclado a la verdad eterna, Señor, de quién eres tú, de tu eternidad, de tu poder, del fuego consumidor que eres, Señor.
pero también de la gran misericordia que hay en tu corazón, Señor. Permítenos, Señor, que podamos verte como Moisés te vio, Señor. El Dios que destruye naciones con un soplo, pero el Dios que tiene misericordia y compasión por 1000 generaciones. Danos la visión de Moisés, Señor, en esta tarde a través del Salmo para poder contemplar tu eternidad y la fragilidad de nuestra vida, Señor. Danos la visión de Moisés para verte obrando en Egipto con las plagas y el poder de tu ira, pero también danos los ojos de Moisés para ver tu eterna y infinita compasión y ternura, Señor, que tuviste. Que podamos contemplarte completo, Señor. Que podamos despertarnos en adoración y gratitud a ti, Señor, al dedicarle más tiempo al recordar y al conocer quién eres tú, Señor. Señor, hoy reconocemos nuestra fragilidad, pero también reconocemos que tú has sido bueno con nosotros, que tú no tendrías necesidad de poner tu amor sobre nosotros, pero aún así, Señor, siendo Dios eterno, has decidido derramar de tu espíritu y de tu amor sobre nosotros, frágiles seres humanos, Señor. ¿Qué puede lograr la hierba delante del fuego, Señor? ¿Cómo podemos compararnos contigo y revelarnos delante de ti, Señor? ¿Cómo el ser humano puede llegar a una actitud de quererte retar y desafiar, Señor? Solamente cuando nos olvidamos de que somos fragilidad, Señor, como el polvo. Pero hoy, Señor, sabemos que tenemos paz contigo por medio del Evangelio. Te has compadecido de nosotros, Señor, que somos frágiles, y has puesto eternidad en nuestro corazón, Señor. Has tenido compasión de nosotros, Señor. Infinita misericordia has tenido, Señor. Y aun siendo frágiles, Señor, nos envuelves en tu amor inagotable, en tu eternidad. Tú eres nuestro hogar, Señor. De ti provenimos y a ti volvemos, Señor. No hay nada que perder cuando entregamos nuestra vida a ti, Señor. No hay nada que perder cuando caminamos contigo. De ti provenimos y a ti volvemos. En ti nos movemos y existimos. Tú siempre has sido nuestro hogar, Señor. Gracias, Jesús, por este tiempo que nos llevas a esta reflexión para que crezcamos en sabiduría, no para deprimirnos, no para perder el ánimo. Una reflexión que viene de parte de tu Espíritu, Señor, que quiere hacernos crecer en sabiduría. Nos volvemos más sabios cuando entendemos estas poderosas realidades de la vida y de tu eternidad. Déjanos entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Ese es el punto medular de esta porción de la Escritura. Enséñanos a aprovechar bien el tiempo, Señor. Enséñanos a aprovechar bien el tiempo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie.